¿Qué es lo que se puede decir que quedó realmente claro en relación al tema que estamos hablando? Que nos afecta en nuestra salvación. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque podemos estar hablando todo el año, pero si no captamos la esencia de lo que nos afecta en nuestra salvación, no tendría mucho sentido. Hay una cita, no la tengo acá, pero el hermano Juan dice, hay muchas verdades, la palabra de Dios por supuesto que sí, pero es la verdad presente lo que la gente necesita, dice. O sea, si yo me paso todo el año hablando, supongamos, de los salmos, y solamente hablo de cómo los salmos, en los salmos se alaba a Dios, o cuenta la historia de Israel y demás, todo el año, ¿serviría de algo o no? No serviría de mucho, serviría de algo porque es una verdad de Dios, pero no es la verdad que uno necesita. Es como que usted vaya al doctor con un problema muy grave de estómago y le den una receta y un remedio que solucione los huesos. ¿Se entiende? O sea, toda medicación será buena, pero no tiene sentido si no trata el problema. ¿Me explico? ¿Se entiende? Y si Dios dejó la verdad presente, o sea, una verdad particular para este tiempo, es porque es la que se necesita. Y si es la que se necesita, no puede haber otra que la tape. Porque si yo pongo otra verdad, por más buena que sea, que la esté tapando, exactamente estoy haciendo caso omiso a la voz de Dios. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo doméstico, si se quiere, uno muy sencillo. Que una mamá le manda a su hijo adolescente a lavar los platos, pero como al hijo no le gusta lavar los platos, se pasa toda la tarde barriendo el patio. Viene la mamá, los platos están todos sucios, y el hijo contento le dice, mamá, ya barrí todo el patio detrás de la casa. ¿Se entiende o no? Un ejemplo doméstico. Sí, será bueno que esté limpio el patio, pero la necesidad del momento es otra. Entonces, con la verdad presente pasa exactamente lo mismo, solo que más allá de los ejemplos sencillos que podamos dar, lo que está en juego no es la salud física ni la limpieza de una casa, sino exactamente la salvación. Hay otra cita de la hermana Juárez que dice, todos tenemos un cielo que ganar y un infierno que rehuir, o sea, un infierno que evitar, ¿no? De vuelta, la hermana Juárez dice, todos tenemos un cielo que ganar y un infierno que evitar. Y es absolutamente personal las decisiones que tomemos en relación a eso. Ni nuestro esposo, ni nuestra esposa, ni nuestro hijo, ni nuestra hija, nadie, ni nuestros padres necesitan intervenir en esas decisiones personales. Así que por eso pregunto de vuelta, con tantos temas ya, 12, 13, 14, 15 temas, ¿qué quedó de claro? Sin vergüenza, hablemos. Si tenemos que decir no nos quedó nada claro, o al final estamos repitiendo lo que ya toda la vida dijimos, o desde el tema 1 estamos repitiendo lo mismo, no sé, los quiero escuchar de vuelta, porque ¿se acuerdan que yo le dije ayúdenme porque también sirve esto? Porque es como por primera vez estamos dando este tema en un sentido amplio, si se quiere, ¿no? Los escucho. ¿Qué quedó de claro hasta acá? Siempre digo, ¿no? Si tuviéramos que terminar hoy nuestra reunión y nunca más juntarnos en el año y hacer como una despedida hoy, digamos, ¿qué queda en claro? ¿Qué queda claro?
Los escucho. O no quedó nada claro. Muy rico los sándwiches. Yo, de todas las reuniones, yo me quedo con la sanguchita esa de miga que nunca más volvieron, pero A veces pensamos que el engaño es algo a la ligera, sí. pero con lo que estuvimos dando hasta el día de hoy, vemos que es algo muy serio y que no es a la ligera. Es muy sutil el engaño que a veces los niños imaginamos. Va por ahí la cosa, ¿no? Iba a arrancar con un versículo que les dije, ¿no? Apocalipsis 17, pero vamos a leer la cita primero de la hermana Juan. Yo digo de todo lo que usted enseñó y todo lo que nos explicó, de todo esto sacamos una porción siempre, una comparación y aprendemos también para que a veces yo por ejemplo con mi nieta, hay cosas que ella no entiende y no le enseñaron. Entonces yo lo que usted nos enseñó, siempre estoy compartiendo con ella. Bueno, eso Es una experiencia. muy Otra cosa, importante cuando compartís o uno intenta compartir, porque a mí me pasó, a todos nos pasa creo, ahí te das cuenta si uno más o menos le quedó claro a uno mismo, ¿no? Lo que quiere compartir. ¿Sí? Otra cosa también que cuando hacemos una lectura o escuchamos de otro, o supongamos que estemos en un sermón, capaz hoy no lo acordamos, pero en ese momento viene a la mente lo que aprendimos y ya captamos rápido el engaño. Eso es muy importante. Y en relación a eso, esta es una cita que hasta ahora no sé si la habíamos leído, la verdad que digan ustedes si la habíamos leído o no, pero está en Conflicto de los siglos 6 y 18. Sí, Es una referencia, no sé si la habíamos leído. Sí. ¿Sí? ¿Están seguros? No, Creo que no. La que habíamos leído es la otra, la que habla de los falsos reavivamientos. Esta no. Vamos a leer. Dice, Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo, ¿sí? Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, y acá ya vamos a hacer una aclaración. Dice el desarrollo del espiritismo. Yo les quiero contar algo de esta cita que es demasiado importante como para no tenerla en cuenta. Pero vamos a leer todo primero. Dice, hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá. Fíjense que no dice procurará conseguirlo, no dice que lo conseguirá. En el poco tiempo que nos separa del fin. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. ¿De qué está hablando? A ver, de todas las citas que son importantes, esta creo yo, no sé qué pueden decir ustedes, pero para mí es la más importante sobre el espiritismo moderno. ¿Sí? De todas, esta es la que está, para mí por lo menos, la que está en la cabeza, y después vendrán todas las demás. ¿Por qué? Porque nos ubica, dice, en el último esfuerzo de Satanás. Imagínense, llevamos 6.000 años de pecado según el registro bíblico, y Satanás está preocupado y activo, lo que Dios describe que es lo último de lo último.
Dice para engañar al mundo porque es lo único que ha hecho desde el principio. ¿Sí? ¿No se acuerdan cuando Jesús dijo, el ladrón no viene sino a matar, a destruir y a hurtar? Y describe que el único objetivo de Satanás siempre ha sido el mismo, ¿no? El de la mentira, el engaño y el de la destrucción. Dice, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, ¿sí? Ahora viene la aclaración acá. ¿Vieron? En los dos puntos, ¿qué significa? Por lo menos en castellano, en nuestro idioma, ¿qué significa cuando uno coloca dos puntos? Signo de admiración. No, los dos puntitos. Ah, Como está acá en esta cita. a ver el museo están afuera. Nadie mira, ¿por qué se miran entre todos? Nadie entendió castellano, que vamos a hacer los libros. Con razón que en la facultad la primera materia en teología era castellano porque todo venía medio brutito de la secundaria. Ahora ya no se da más, ahora quieren que venir todo inteligente ya al primer año de la facultad. ¿Qué significa los dos puntitos? Pretendidamente, si uno dice da dos puntos, es como que de lo que viene desarrollando, esa es la conclusión, ¿no? Bueno, les quiero contar algo. Esta es la peor traducción que se le haya ocurrido al traductor en todas las versiones, por lo menos en castellano, en español. Esos dos puntos y lo que implica en la oración no existe en los escritos de la hermana White. Es la peor traducción que puede haber y en todas las versiones está mal traducido. En digital, en conflicto de los siglos viejos, conflicto de los siglos nuevos, conflicto de los siglos modernos, conflicto de los siglos de los hermanos independientes que hacen, todos traducen mal. Parece que nadie tiene ganas de leer y nadie tiene ganas de verificar con el texto en inglés. En realidad puede parecer poco, pero afecta mucho el significado. No, ni siquiera una coma. El original dice, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, ¿sí? Y dice, en el desarrollo del espiritismo o a través del desarrollo del espiritismo, ¿sí? ¿Qué significa? Que, fíjense, si uno le deja los dos puntos, dice su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Como que no tiene mucho sentido, pero eso es lo que dice. Si uno deja esta traducción, ¿cuál sería la obra maestra? El desarrollo del espiritismo. ¿Sí? Pero falso. Esa es la mala traducción. Porque la obra maestra no es el desarrollo del espiritismo, sino que el original dice que a través de el desarrollo del espiritismo, Satanás va a lograr su obra maestra. ¿Se entiende? Por leer lo que dice acá en el conflicto, en la página 618. ¿Sí? Dice, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra. Perdón. Del engaño. Porque acá dice de seducción. Y lo que dice del engaño en el desarrollo del espiritismo. Eso que está en el cuarto de Conflicto no siguió. Pero, ¿está así o vos le estás cambiando? Le cambiamos. Ah, persona. Bueno, eran los muertitos. Claro. Con Eduardo nosotros ya habíamos visto este tema y justamente diga seducción o diga engaño, ¿no es cierto? Más o menos estamos ahí con eso en el problema. La obra maestra del engaño en el desarrollo. Claro, pero en él o a través de, ¿sí? Como uno lo quiera traducir, y te cambia el orden. Sí. Porque si dejas así como está,
el desarrollo del espiritismo es el objetivo final. ¿Me están siguiendo o estoy hablando chino? No, está bien. Bien. Y sin embargo, bien traducido, como Eduardo nos recuerda y él ya lo corrigió en su conflicto de los siglos, el desarrollo del espiritismo no es el objetivo final, sino es el medio. O sea, es la carretilla que lleva la carga, no la carga. Es el transporte, el medio para la herramienta, vamos a decirlo, para lograr la obra maestra. Cambia totalmente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la obra maestra del engaño? Entonces la obra maestra está al final y el desarrollo del espiritismo, ¿qué cosa? El desarrollo del espiritismo es el medio, ¿sí o no? O sea, el desarrollo del espiritismo que estamos viendo desde el jardín del Edén va a terminar en una obra maestra. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí. El hermano Juan dice, si Satanás empezó su obra de engaño ya en el cielo, lo trajo acá a la tierra a través de la caída de Adán y Eva y continuó su obra de engaño durante 6.000 años, todo eso desde hace tiempo va a llegar a un último conflicto donde Satanás dice, va a conseguir, porque la hermana dice, lo conseguirá, va a conseguir la obra maestra. ¿Se entiende? O sea, a ver, si estamos ya hace 15 sábados estudiando el espiritismo moderno, no es para conocer el espiritismo moderno, porque no nos vamos a salvar por conocer el espiritismo moderno. Si nos vamos a salvar va a ser porque necesitamos buscar la justificación en Cristo, ¿sí o no? Ahora, si yo no entiendo el espiritismo moderno, yo voy a buscar la justificación en un falso Cristo, en un falso Espíritu Santo, ¿sí o no? O sea, lo necesito conocer, pero no porque eso me salve, sino porque eso me evita perderme en todo caso. Ahora, ¿cuál es la obra maestra? Repetimos, no me falle porque si no son 15 sábados que nos juntamos con pocos resultados. ¿Cuál es la obra maestra de seducción o del engaño, como Eduardo ahí nos aclaraba que dice en otro conflicto? ¿No? ¿Cuál es esa obra maestra? Engañar al mundo. Siempre Satanás engañó al mundo, pero él dice en su último esfuerzo, Sería la seducción y el... o sea, el engaño siempre está, pero ¿cuál es la última seducción, el último engaño, la obra maestra? Y la hermana Juan le llama obra maestra. ¿Por qué? Porque evidentemente Satanás nunca logró, vamos de vuelta, Satanás nunca logró lo que va a lograr efectivamente. Y para lograr esa obra maestra está desarrollado el espiritismo se viene desarrollando, y especialmente a partir del espiritismo moderno. ¿Cuándo nació el espiritismo moderno? Me voy a dar por vencido, me voy a hacer mormón esta tarde. Tengo la iglesia acá a 2 cuadras. Sí, pero ¿en qué año? 48, 1848. Después del 1844. Exactamente, al poquito tiempo nomás, 1848. Satanás no mueve las piezas, excepto según como Dios trabaja. Ahora, como Eduardo nos ayuda y dice que este desarrollo del espiritismo tiene un objetivo. O sea, no estamos necesitando conocer la obra del espiritismo moderno porque nos sobra tiempo o porque tenemos ganas, no, porque es de lo que necesitamos estar advertidos, porque hay una obra maestra que llega a su fin con este desarrollo, Satanás lo va a lograr. Y fíjense cómo termina la cita.
en esta parte por lo menos. Y entonces dice, fíjense todos, ¿quiénes van a ser engañados? Todos. O sea, usted también, hermano. ¿Usted se quiere perder, hermano? Todos tenemos un cielo que ganar y un infierno que evitar, dice. ¿Usted se quiere perder, hermano? Creo que no. Dice, pero dice que todos serán engañados. ¿Todos? ¿Por qué me miran así? ¿Todos? Miren la cita, no me miren a mí. Todos menos los que estén protegidos. Dice todos, efectivamente todos, pero hay un menos, y ahí viene el asunto, ¿sí? Todos van a ser engañados, sin excepción. Los budistas, los mormones, los testigos que van, los hinduistas, los encantadores de serpientes, todo el mundo. Menos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué grupo? Los que estén protegidos por el poder de Dios. Fíjense que si uno se queda con acá, ay, listo, voy a buscar la protección de Dios, ¿estaría completo la realidad de lo que la Biblia habla? No, porque todo el mundo en todo caso dice, estoy protegido por el poder de Dios o busco que Dios me proteja, ¿sí o no? Todos los que van de peregrinaje aitativo al gauchito aquí, ¿acaso no están buscando ser protegidos por el poder de Dios? Sí. Claro que sí. Están buscando eso. Pero de una manera engañosa. ¿Por qué? Porque si bien se puede buscar ser protegido por el poder de Dios, falta algo. ¿Qué dice? La fe. Y la fe, ¿pero qué fe? Y ahí hasta acá de vuelta y seguimos incompletos. ¿Qué le mueve de vuelta a los que hacen peregrinaje? La fe. La fe. Con la fe mal usada. Ni siquiera la fe mal usada, sino una falsa fe. ¿Sí o no? Dice la fe en su palabra. ¿Por qué estudiamos el tema de las Biblias truchas, de las Biblias corruptas? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Porque aún ahí está Satanás evidentemente trabajando ahí, trabajó ahí. ¿O acaso no hay Biblias que ya dicen domingo? ¿Sí o no? Sí. Entonces nadie puede negar que hay un conflicto instalado dentro de las traducciones bíblicas. Ahora, dice todo menos los que estén protegidos por el poder y la fe en su palabra, preguntan. Si seguimos teniendo la Reina Valera 60, no porque sea un pecado tenerlo, sino, o la nueva versión internacional, o cualquier otra Biblia que usted se imagine, no por tenerlo, sino por usarlo como nuestra Biblia, a la cual le damos credibilidad de que viene, de que es fiel. Si seguimos usando la NBI, ¿se acuerdan de esa amiga enfermera que pobre, si ve los videos estos se va a acordar siempre, se va a arrepentir de haberme invitado ese sábado a la iglesia? ¿Se acuerdan de esa amiga que yo le dije que me invitaba a la iglesia en Libertador San Martín? Sí. ¿Y qué Biblia usaba ella? De los testigos. Pero ella nunca se había dado cuenta. Bueno, dice, todos menos los que estén protegidos por la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño. Y fíjense que dice ese engaño. ¿Cuál engaño? La obra maestra. Exactamente. No nos equivoquemos. Dice que el desarrollo del espiritismo no es el engaño final, sino que claro que es un engaño, pero que lleva al gran engaño, a la obra maestra del engaño. ¿Sí? ¿Cuál sería esa obra maestra? ¿Cuál sería esa obra maestra? Lo dijimos muchas veces, lo podemos decir de diferentes formas y va a estar bien, con tal de que digamos lo que es, o recordemos lo que es, mejor dicho. Y pensé, a ver, lo voy a decir de una manera muy cruel, ¿sí? Si me permiten. Si no sabemos cuál es la obra maestra de engaño al final del conflicto, nunca entendimos el mensaje del tercer ángel. Yo tengo entendido que la obra, la última del conflicto,
la falsificación de Jesús, digamos. ¿Usted dice de la falsa segunda venida? Claro. No. La ley dominical. La hermana Joy le llama el acto capital de engaño, o sea, como que un tremendo engaño. Pero no es la obra maestra de engaño, sino que esa falsa segunda venida va a estar, si usted quiere, hermana, claro, exacto, adentro de la obra maestra de engaño, ¿se entiende? ¿Qué es lo que dijo después usted? El de la falsa segunda venida. ¿Qué es lo que más dijo? Y de la segunda venida ¿Qué más dijo? La ley dominical. la ley dominical. No le escuché, no la perdón. Si dijo eso, claro. La obra maestra de engaño en realidad es, Lo contrario de la... y vamos a ponerlo así para que se entienda mejor por qué la hermana, es la falsificación El día de reposo. tendemos a decir del día de reposo, pero va a estar por supuesto concentrado ahí. En otras palabras, la obra maestra de engaño es la marca de la bestia, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo sabemos esto? Porque es el mensaje del tercer ángel. ¿Sí o no? Pero en realidad es la falsificación de la ley de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que dice Santiago sobre la ley? El que ofende, dice en un punto, ofende en todo, ¿sí o no? Entonces la hermana Joy continuamente habla de esto, de la falsificación de la ley de Dios. O sea, no creamos, a ver, hagamos un ejercicio de memoria muy simple, muy sencillo. El catecismo católico solamente falsifica el sábado. Prácticamente falsifica todo. Por En realidad no todos, hermanos. Pensemos bien, ¿cuáles falsifica el catecismo católico? El cuarto mandamiento lo reemplaza por santificar la fiesta. Y cuando dice fiesta no habla de la fiesta de 15 de cumpleaños. Habla de las fiestas religiosas, ¿no? De los feriados religiosos. Sería lo mismo. Ese es el cuarto mandamiento. ¿Qué hizo la Iglesia Católica con el mandamiento número 10? Lo dividió. Lo partió en dos, agarró un hacha, un papa agarró un hacha y lo partió en dos, y de un mandamiento lo convirtió en dos. ¿Por qué? Porque había sacado el segundo. Porque había sacado el segundo. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No me da imágenes. Exactamente. El no a la imagen está en el catecismo, en el mandamiento según el catecismo. No. No está. Claro, si sacan ese quedan 9, entonces tiene que agarrar el 10, partirlo en 2 para que siga siendo 10. Pero muy interesantemente la hermana Joy dice, por más que haya sacado el mandamiento número 2, ahí no está el engaño indicado por la profecía de Daniel. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque aunque sí atenta contra Dios, no atenta directa y plenamente contra Dios. ¿Por qué? Porque en el sábado está manifiesta porque es el sello de Dios. Porque dio el sello de Dios, porque Él descansó en el séptimo día y... Sí, pero porque en el mandamiento uno ve al Creador plenamente. El autor de la ley y el autor de la creación y el autor de todo, ¿sí o no? Entonces, la hermana Joy habla de que ahí está la verdadera falsificación indicada por la profecía. Ahora, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la obra maestra de engaño es una falsificación de toda la ley de Dios. Pero ¿cómo termina el mensaje del tercer ángel?
aquí está la paciencia de los santos, Que guardan Guarda los los mandamientos de Dios y de la fe de fe de Dios. Jesús. ahí está. Entonces, el punto es, ¿somos salvos por obra de la ley de Dios? Sí. ¿Por obrar la ley de Dios? ¿Somos salvos por eso? No, pero el tercer ángel interesantemente habla de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo entendemos la fe de Jesús según el mensaje del tercer ángel? ¿De qué se refiere la fe de Jesús? Dice, bienaventurados que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El carácter de Jesús. No sé, los escucho. Diego, para allá atrás, debajo, hermana Isla. Cuando el tercer ángel dice, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen la fe de Jesús. La mente. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso la fe de Jesús? Por la relación con Él para no pecar. O sea, la fe de Jesús en nosotros. Podemos coincidir en que si dice la fe de Jesús, o sea, la fe que Jesús tenía. La fe que tenía Jesús con el Padre. Exactamente. Pero ahora nosotros. Y eso implica todo, ¿sí o no? O sea, la fe de Jesús en nosotros para vencer el pecado. La misma fe que sostuvo a Jesús, podemos decir que exactamente. Pero está conectado con la ley, ¿sí o no? ¿Podemos ser santificados sin la ley? Entonces, de acá estamos hablando de santificación, ¿sí o no? ¿Podemos ser justificados sin fe? ¿O somos justificados por la fe? Por la fe. Y si vamos a ser un poco sencillos con esto, básicamente el mensaje del tercer ángel está hablando de todo lo que tenga que ver con justificación y de todo lo que tenga que ver con santificación. Ahora, ¿hasta dónde entendemos cómo Dios nos justifica y cómo Dios nos hace santos? Es la gran cuestión de la verdad presente, ¿sí o no? Y si la obra maestra de Satanás consiste en falsificar la ley de Dios, es porque la obra maestra de Satanás, en definitiva, es presentar un evangelio absolutamente pleno y falso en relación al mensaje del tercer ángel, o sea, una obra maestra que reemplace plenamente, ¿me sigue? Una obra maestra que reemplace totalmente la cuestión de la santificación y la cuestión de la justificación. ¿Hasta ahí estamos? Ese es el engaño que, a menos que tengamos una fe segura en su palabra, dice, vamos a hacer, ¿qué cosa? Por acá dice, vamos a ser envueltos en ese engaño. ¿Hasta dónde entendemos la justificación y la santificación? Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo y desde dónde Dios obra la justificación y la santificación? Vamos de vuelta. ¿Cómo y desde dónde Dios obra la justificación y la santificación?
Si quieren a esto le podemos llamar fe y si quieren a esto le podemos llamar obras. ¿Sí? Pregunta. ¿Soy salvo por guardar el sábado? La pregunta que muchas veces hoy se cuestiona y se dice, ¿no? O sea, ¿yo por guardar el sábado voy a ser salvo? ¿Seguro? ¿Pero necesito guardar el sábado para ser salvo? Y ese es el resultado de una comunión con Jesús. Pregunta, ¿Dios me va a juzgar por mi fe o por mis obras? En el juicio. ¿Por qué lo dice con la obra de la fe. Levante, Leo. O la obra de la fe. Usted sabía que en el juicio usted tiene que levantar la voz porque si no va a venir todos los ángeles y le van a decir que... No, ahí la salvación es personal. Vamos de vuelta. Pero dígalo con voz alta, hermano, porque así encima se pone en una esquina así como arrinconado, así como... Vamos de vuelta. Dios nos va a juzgar. En el juicio somos juzgados por nuestra fe o por nuestras obras. Y nuestra fe... No. Vamos a la respuesta directa. En el juicio soy juzgado por mi fe o por mis obras. Y recién dijiste por mi fe. Y bueno, pero... ¿Con qué me queda? ¿Con cuál carro? Lo que pasa es que por mi fe es la obra que yo hago. No, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿Dios me va a mirar los registros del cielo y me va a juzgar por mis obras o por mi fe? Y por las obras, porque es el resultado de no te tengo puesto mi fe. No estamos preguntando de dónde viene, cómo viene. Por las obras. ¿Qué va a mirar Dios para salvarme o perderme? Las obras. Las obras. Pues yo pasé una obra sin fe y eso ante el ojo de Dios no está. Bueno, pero en el cielo jamás va a estar anotado. Dios no se puede. O sea, no está mirando que yo. No, Dios jamás va a registrar una obra que no corresponde como verdadera obra. Entonces, no podemos decir que Dios va a tener anotado falsamente una obra. Entonces, vamos a lo otro. Eso en obras buenas. Pero si Dios encuentra obras malas, naturalmente eso va a pesar. Entonces, ¿qué es lo que pesa en mi salvación? ¿La fe o las obras? En el juicio, perdón. Las obras. Ahora, como bien decimos, el resultado o el origen o la dignidad del origen de esas obras es otra cosa. Y por supuesto que Dios va a considerar eso. Pero el detalle, entonces volvemos para no irnos de tema. La obra maestra de engaño tiene que ver con atacar el corazón del mensaje del tercer ángel, falsificando todo lo que tenga que ver con la justificación y la santificación. Pero vamos de vuelta a la pregunta. ¿Desde dónde Dios obra y trabaja en la justificación y la santificación? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde y cómo, digamos? ¿Cómo dice, hermano? Carmen está con problemas de garganta o porque habla despacito y no le escucha, no necesitamos a 1 metro. ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué habla con vergüenza esta hermana de artista? Me voy a hacer mormones total. Está inseguro. Eso. Me parece que sí. Falta de seguridad, me parece. Vamos de vuelta. Y allá atrás nadie habla, pues casi se van más atrás incluso para que no. Familia, ¿desde dónde y cómo Dios obra la justificación y la santificación? Esa es la pregunta. No la estoy complicando, solamente que estamos... Bien, fin. Dios, él me sopló. Él sopló. Bien.
Miren que en el juicio van a estar solitos cada uno delante de Dios. Claro, desde el santuario, ¿sí o no? Entonces pregunta, si la obra maestra Satanás la va a desarrollar en estos términos, ¿dónde va a atacar? ¿O qué va a atacar? El santuario. ¿O desde dónde va a atacar? ¿Cómo no? Desde De el acá de la santuario. tierra. No, o sea, claro, él está acá, no está en otro lado, pero ¿qué va a atacar? El santuario. El santuario. Y si la obra maestra es falsificar, entonces va a presentar un santuario falso o una obra que se desarrolle supuestamente en el santuario en forma falsa, ¿sí o no? Sí. Todo esto nos lleva... Él hace perder vista al lugar santísimo, lleva todo al lugar santo. Eso, ahí está, ahí llegamos. ¿Sí? Lo que ya dijimos, ¿se acuerdan? El tema es que quiénes están en el lugar santo y quiénes están en el lugar santísimo. El lugar santo está Jesucristo. ¿Más frío? No, un poquito menos. Vámonos. No, un poquito. Qué Todos malo, se quejan. qué malo. Todos los hermanos se quejan. Familia, ¿quiénes están en el lugar santo y quiénes están en el lugar santísimo? Cuando decimos estar, no significa que uno está allá, por supuesto, ¿no es cierto? Sino El lugar por santísimo fe. están ¿Dónde los que están? siguieron por fe después de 1844 ¿Cómo? a Jesucristo. Ajá. Y entonces, ¿quiénes están en el lugar santo? Los que le perdieron de vista. Sería lo... Pero vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Quiénes están en el lugar santo hoy? ¿Eh? evangélico. Evangélicos. ¿Quiénes siempre se quedaron sin santuario? ¿El mundo católico? El mundo evangélico. El mundo espiritista. El mundo evangélico. Y acá viene el asunto, ¿no? ¿Cómo? Los espiritistas Yo llegan creo ahí. los budistas, esos no llegan ahí, ¿o sí? ¿Cómo que llega? O sea, llegan a ese lugar, pues ya quedan antes. Te quiero decir, siguiendo los pasos del santuario. Bueno, justamente eso queríamos aclarar hoy. Justamente tu pregunta o la inquietud es el tema de hoy en este sentido. Por lo general, cuando leemos Apocalipsis 16:13, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 16:13 o no? Sí. Y abrió la boca del... ¿A quiénes hacemos referencia? a los Por lo espíritus general. inmundos a manera de persona. Al mundo Al dragón, católico, a la bestia y al falso profeta. al mundo católico, al mundo evangélico. Y al- Y estuvimos acostumbrados mucho, digo, o sea, no vamos a cambiar nada, pero estamos acostumbrados a decir el mundo espiritista, ¿sí? Y la propuesta de hoy, familia, es la siguiente. Esto es correcto, no vamos a decir que es falso. Es totalmente correcto. El problema no está en que esto esté así y que es correcto, sino el problema está en que nosotros tenemos una vista corta, una visión corta de todo lo que implica esto. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. Y por eso tu pregunta, y no porque lo hagas vos, porque yo me la hice esa pregunta también. Porque uno lee mundo espiritista, lo haya leído uno, o lo haya escuchado en un sermón, o lo haya visto en un sermón, o lo haya, lo que sea, dice, acá está el mundo espiritista, entonces los musulmanes, ¿dónde están? En este desarrollo del espiritismo, ¿se entiende el punto? O los budistas, como dijiste vos, ¿no?
O sea, todos aquellos que aparentemente tienen una religión específica, y si quieren, pongamos uno más específico. ¿Qué pasa? Acá no están los judíos, por ejemplo. Los judíos actuales. Si lo vamos a considerar, ¿cuál sería la palabra? Ayúdenme. Acotadamente, ¿no? Como que, el espiritista, ¿quién es el espiritista? El que le cura los huesos si yo viajo a tal ciudad y se comunica con su mamá muerta que le ayuda a curar los huesos de los vecinos. Con los ancestros. Con los ancestros, ¿sí o no? Y entonces, el problema no está en que esto sea correcto o no, porque es correcto, sino en nuestra limitación de lo que es el mundo espiritista. No sé si se entiende a dónde estamos yendo. Y ha sido nuestro problema, y como adventista, en realidad no siempre el adventismo tuvo este problema. Lo empezamos a tener desde que empezamos a alejarnos de la verdad presente. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siempre le contaba a Eduardo, a mí que me tocó estar unos años ya en Uigaría, en nuestra universidad, fue muy grato ver en la biblioteca mucha literatura adventista sobre el espiritismo que antes se escribía. Antes. Hoy no. ¿Sí? Entonces, ahí viene, igual nuestras revistas adventistas, revistas para la juventud, revista Vida Feliz, se escribía mucho sobre el tema y se podía entender, pero bueno, y está tan acotado que hay otra palabra que la hermana, en realidad en español no nos damos cuenta, pero en todo lo escrito de la hermana Juárez, ella usa dos palabras. Ella usa la palabra, y ahí vamos, espiritismo y quizá es la que menos usa en inglés, o sea, el idioma original. Y no es que necesitemos el inglés para ser salvos, sino que, la palabra de Dios se escribió en griego y en hebreo, y yo no sé griego y hebreo y nunca lo voy a saber hasta el día que me muera, y sin embargo tenemos la bendición de que Dios justamente proveyó de personas que dieron su vida para traducir la Biblia, y por eso la tenemos hoy, ¿sí o no? La hermana Joya escribió en inglés, pero en todo caso es mucho más fácil hoy que en un idioma que ya no existe, ¿no? El inglés sigue existiendo. Usa la palabra espiritismo, increíblemente la que menos usa. Y la otra palabra que usa, y que usa mucho más, es espiritualismo. Y entonces yo les pregunto, ¿será que hay diferencia entre esas dos palabras? Les escucho. Vamos a volver sobre esta cita, pero un segundito, no los escucho. ¿Qué diferencia puede haber? O la primera vez que están escuchando esta palabra o viendo esta palabra, no sé. No entiendo. Yo lo que entiendo en mi ignorancia
no sé, digo, porque pienso que el espiritismo se basa más a lo más oscuro y el espiritualismo supuestamente a lo más religioso. Magia blanca, magia negra, ¿sí? Algo así. Algo así. O sea, no, el espiritualismo más a lo religioso supuestamente. El espiritualismo no es algo que habla sobre la operación de la materia, una vida, Ajá. eso, es una vida en un plano superior. Va por ahí la cosa. Y espiritismo no es ese contacto que vos tenés con ese ente superior. Digo, Es la muy verdad que nunca me interesante. puse a pensar en... Yo les cuento porque esta semana estuve volviendo, hace rato yo vengo con esto. ¿Por qué? Porque volvemos. De estas dos palabras, uno puede decir, la hermana Pay habló mucho del espiritismo. Y en realidad sí, pero la palabra que usa, ¿qué pasa? No sé. Pero la palabra que más la hermana Pay usa es espiritualismo. De lo que leí hasta ahora, como que se dice demasiadas cosas y me parece que al final del día son argumentos que no tienen mucho fundamento. Vamos de vuelta. Yo les comento lo poco que, lo que leí, de lo que se dice, y es todo lo que uno va a encontrar más o menos, por más o menos argumentos, pero sigue siendo sin fundamento. Vamos al punto. Empecemos por lo más básico, el diccionario. Y ahí yo quiero decir algo que me parece importante entenderlo. En todo mi año de adventista yo he escuchado muchas veces en todos los ámbitos, ámbito universitario, ámbito de iglesia local, ámbito de otros países que he visitado, en muchos lugares que he ido, y tristemente hay una confianza absolutamente innecesaria y engañosa en el diccionario. Vamos a ver. El diccionario que usamos, el que se usa en las escuelas, no puede ser el fundamento de la descripción de un concepto. ¿Me la están siguiendo o no? Yo no puedo decir, voy a buscar en el diccionario qué significa perdón, voy a buscar en el diccionario qué significa justificación. Ojo, esas palabras están en el diccionario. Pero el concepto que me va a dar el diccionario, ¿es el correcto? No, porque es el concepto que el mundo llegó, y también según la época, a un consenso académico de qué significa esa palabra en tal o cual idioma. Entonces, si buscamos en el diccionario, lo único que nos va a dar es confusión y no aclaración no claridad sobre este punto. Entonces, si vamos al diccionario, el diccionario básicamente dice algo así como lo dice Eduardo, y que no es que esté mal, sino que vamos a puntualizar mejor todavía el tema. Uno busca en el diccionario y dice que espiritualismo tiene que ver con toda aquella creencia que entiende que existe el mundo material y que existe el mundo espiritual. Y que de los dos mundos, el espiritual es el que más vale por sobre el material. Eso ya tiene pinta paganismo, el concepto mismo. ¿En qué sentido? Porque Platón, por ejemplo, el filósofo griego, y no porque haya sido el único, se pretende decir de que, ¿vieron esa famosa frase, no, de esta vida no te vas a llevar nada? ¿Un adventista debería decir eso o no? Yo me llevaría... Está bien decir, no, de esta vida no te vas a llevar nada, esta es la única vida. ¿Está bien o no? Eso es ultra católico si quieren, ultra pagano. Porque dice, de esta vida no te vas a llevar nada. ¿Y qué lo vamos a llevar? Y si no, la muerte, en la muerte no llevamos nada porque no vamos a ningún lado llevando algo. ¿Se entiende o no? El famoso que en paz descanse de los muertos. ¿Es bíblico? En un pésame le diríamos a alguien que en paz descanse. Un adventista tendría que decir en paz descanse. No me miren así.
No, ahí no. Porque el muerto no está ni descansando ni afligido por algo para que no descanse en paz. No está, no existe. Hay muchas cosas que repetimos por nuestra herencia católica, quizá o cultural de donde vivimos, pero estamos yendo contra la Biblia, ¿no? Entonces, el espiritualismo ya de por sí habla de donde supuestamente que todo lo que tenga que ver con lo espiritual es lo más importante, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la vida espiritual. La vida espiritual. Y eso es como bastante general, ¿no es cierto? Bien. Y cuando buscamos espiritismo, tiene que ver exactamente con lo que, como Eduardo decía, con la comunicación. ¿Con quién? Generalmente podemos decir con los muertos, pero en realidad estamos limitando el concepto, porque en realidad espiritismo no es comunicación con los muertos, aunque está bien si lo definimos así, pero en realidad está muy limitada la comunicación con los espíritus. ¿Perdón? ¿Sí? Comunicación con los espíritus. Ahora, vamos a lo que la hermana Joy dice. ¿Por qué ella aparentemente hace uso de las dos palabras? ¿Quiere que apague, hermana? No, más que el hermano no. Ahí le va, Inspiración. La hermana Griselda, ¿no? Sí. Tiene que volver. Hermana Griselda. Familia, vamos al punto. De vuelta. ¿Qué hace la hermana Joy usando ambos conceptos? Bueno, vamos a hacerlo vamos a decir algo de manera muy simple y usted lo puede revisar después si tiene dudas, pero vamos a hacer algo muy simple para poder seguir. Cuando la hermana Joy usa estos dos términos, lejos de lo que incluso algunos adventistas por ahí escriben y dicen, la hermana Joy pregunta, ¿los coloca como en el mismo plano o lo hace distinto en algún punto? Bueno, les adelanto el resultado. La hermana Joy no hace ninguna distinción. Los coloca exactamente en el mismo plano. Ojo, usa ambas palabras. Pero acá viene el detalle. En algunos puntos ella usa la palabra espiritismo y se está refiriendo a algo en particular. Y en otra cita ella vuelve a referirse exactamente a lo mismo, solo que en lugar de usar la palabra espiritismo, usa la palabra espiritualismo. Vamos a un ejemplo muy puntual. En 1848, cuando nace el espiritismo moderno, ¿con quién nace? ¿Se acuerdan? Con la Fox, los golpes misteriosos. Con las hermanas Fox, ¿sí? Margarita, si nunca dijimos su nombre. Solo tilde. Catalina. Y no eran dos, eran tres. Y Lea. Eran tres hermanas Fox. Margarita, Catalina y Lea, si bien uno recuerda más a Margarita y Catalina, pero estaban las tres. Y literalmente, la hermana es muy interesante. La hermana Joy jamás las nombra por nombre y apellido, ¿No hay una película de eso? sino que las menciona por lo que hicieron. ¿Se entiende? O sea, muy puntillosamente, ¿no es cierto? Con ella se inicia
El espiritismo moderno, el mismo espiritismo moderno, hoy el mundo espiritista las reconoce como las fundadoras porque iniciaron una comunicación con los espíritus de una manera directa. ¿Y por qué de una manera directa? ¿Cómo era antes la comunicación con los espíritus antes de Margarita, Catalina y Lea? A través de los oráculos. Existía comunicación con los espíritus, pero acá viene el detalle. A través de algo material. Había sí medium, o sea, gente que decía que eran ellos los que se comunicaban con los espíritus, que tenían habilidades especiales para comunicarse. Y como que había dos características esenciales si queremos. Primero, vos le tenías que creer al que le estabas preguntando que se comunicó con el espíritu. Y segundo, la interpretación que hacía ese medium era de diferentes formas, pretendiendo que era una forma de mensaje del espíritu. A ver, vamos a dar un ejemplo. Ahora que me voy a leer. La lectura de las manchas en un riñón. O sea, mataban un animal en sacrificio, le sacaban el riñón o el hígado, no recuerdo. Y entonces, ¿cómo uno recibía el mensaje o la comunicación de los espíritus? El medium decía, según la mancha que tenga el riñón o el hígado, hay que ir a la guerra o no, o hay que casarse o no, o bueno, toda una comunicación de los espíritus aparentemente a través de la mancha de un riñón. ¿Sí o no? Sí. Ahora, pregunta. El que te está diciendo, mira, acá hay una mancha grande y una mancha chica. Mancha grande significa que tenés que ir a la guerra, mancha del riñón chico significa que no tenés que ir a la guerra. Pero resulta que ese pobre animal murió por la patada de un burro. Entonces tiene una feroz mancha en el riñón y así murió. O bueno, estaba enfermo y después lo mataron en un sacrificio y el medium hace la gran lectura de la comunidad. O sea, se presta. ¿Se entiende el ejemplo? Se daba o se prestaba a una manipulación de una aparente comunicación de los espíritus muy, ¿cuál sería la palabra? Muy caprichoso, así, según me convenga, yo digo, bueno, acá hay una comunicación tal o cual del espíritu. El caso de, vamos al caso bíblico, Saúl. ¿Qué hizo Saúl? ¿Cuál fue el último pecado de Saúl? Bueno, pitonisa consultada con una medium. ¿Quién le comunicaba a Saúl lo que aparentemente el espíritu estaba diciendo o no estaba diciendo? El profeta. La pitonisa. La pitonisa. Sí, decía, porque Saúl solamente decía, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Sí o no? Y la pitonisa, según su supuesta arte de comunicación con los espíritus, de paso, ¿era Samuel o no el que apareció? ¿Sí o no? Eso sí que yo no sé. ¿Era o no era? ¿Podía ser o no podía ser? ¿Por qué? Porque estaba muerto Samuel, ¿sí o no? Todo esto que uno lo puede profundizar en la Biblia y en la historia, resulta ser que hasta 1848 era una comunicación con los espíritus un tanto... Con un medio. Siempre con un medio, acá también era con un medio, sería Margarita, Catalina y Lea, pero vamos al tipo de comunicación era, si queremos, hasta 1848 bastante caprichoso. O difuso, si quieren. Usen la palabra que más les guste.
existía, había medium, pero era como más, y según como lo vea y yo lo interpreto así, ¿se entiende o no? Era más difuso, más liviano si se quiere. A partir de 1848 y con lo que pasa con Margarita Catalina, esta comunicación con los espíritus es absolutamente directa y abierta. ¿Sí? Y cualquiera que quiera ser medium podía hacerlo. Hoy. ¿De qué forma se entiende que esta comunicación empezó? A ver, hay un libro que se escribió sobre, ahí vamos a lo que dice Carlos, ¿no? Hay un libro de los pocos que hay en el mundo, la verdad, que se escribió sobre esto que estamos hablando. La autora, que es norteamericana, le da un nombre a este tipo de comunicación directa. Dice que Catalina, Lea y Margarita se convirtieron, dice esta autora norteamericana, y su forma de comunicarse con los espíritus, dice, se convirtieron, a consecuencia de eso, en el telégrafo de Dios. ¿Qué es un telégrafo? Para comunicarse a la distancia. ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan cómo era el telégrafo? A través de golpes. ¿Se acuerdan o no que fue el WhatsApp, el primer WhatsApp de la historia, si queremos, ¿sí? Un cable. Había todo un sistema. El asunto es que en esa larga distancia alguien hacía unos pequeños golpes, ¿no es cierto?, con el sistema del telégrafo, iba por electricidad a X cantidad de kilómetros y del otro lado se recibía casi tipo de clave morse, ¿no es cierto? Se ubica la clave morse, ¿no es cierto?, que es tac, 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 ¿sí? Todos los golpecitos, las rayitas, así que en definitiva la lectura del otro lado es muy clara y es muy precisa, ¿sí o no? Y para modernizar quizá lo que esta autora norteamericana dice, lo que básicamente está diciendo que a partir de 1848 este espiritismo moderno, se lo llama moderno porque la comunicación con los espíritus es como si fuera que los espíritus están tranquilamente mandando un WhatsApp cada vez que quieran. Directo, claro, sin fronteras. Y eso la hermana White lo llama, ¿cómo lo llama a todo este tipo de comunicación abierta y directa? ¿Alguien se acuerda? Golpes misteriosos. Los golpes misteriosos. Lo interesante es que la hermana White dice que estos golpes misteriosos se iban a desarrollar de tal forma hasta lograr la obra maestra de engaño. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que 3 chicas inicien una obra tan grande que permita a Satanás engañar a todo el mundo? O sea, empieza con 3 chicas y va a engañar a todos los habitantes del planeta. ¿Cómo es posible? Tan grande es lo que pasó en este año, en esa casa y con esa familia. Una de dos, o creemos que la hermana White estaba diciendo algo muy extraño, muy falso, o hay algo que no estamos entendiendo nosotros. Yo creo que todos los grandes mandatarios del mundo están metidos en eso y ellos son los que dirigen las naciones y nuestro destino, con todas sus disposiciones políticas que se toman. Pero también tenemos la gente en común que van en corriente, están minados de gente que van a las sesiones de Umbanda, a los curanderos, que son chaí, pero que tienen la mente en creer que los muertos están
que se pueden comunicar con un muerto, que pueden soñar con ellos, van a los números, es decir, todas esas cosas que hay en el mundo. Está relacionado con esto. Y en relación a esto, agarrando lo que dice Eduardo. Y, perdón, y que de sí, alguna forma aceptamos lo que nos imponen por eso mismo. Ahí viene la cosa. Entonces vamos a poner los dos lados, ¿no? Como dice Eduardo, el lado del que busca la comunicación y el que recibe la comunicación. Pero quería cerrar un poco con esto. ¿Por qué decimos que estamos muy limitados al concepto espiritista? Hecho esta aclaración, decimos algo que vamos a seguir desarrollando, pero lo decimos ahora. En realidad, para no, y esa es la cita que ahí lo tengo preparado, lo vamos a leer, para no limitarnos y no permitirnos limitar la palabra amplia que encierra todo esto, y ahí está tu respuesta, Carlos, de lo que preguntaste, es misticismo. Si quisiéramos ser más precisos sobre Apocalipsis 16:13, tendríamos que decir todo el mundo católico, todo el mundo evangélico y todo el mundo místico es parte de la Triple Alianza. Porque si decimos espiritista, podemos quedarnos quizás con asustarnos o con comprender correctamente, como decía Eduardo, de gente política incluso que van a sesiones de Umbanda. ¿Y eso es espiritismo? Sí, claro que es espiritismo. Pero podemos creer que hasta ahí llega el mundo de la búsqueda de la comunicación con los espíritus, sino que es parte, porque la plenitud de lo que la profecía desarrolla es misticismo, para que nos quede a nosotros más puntualizado el concepto, porque de vuelta, el problema no está en que se use la palabra espiritista, sino que nuestro concepto es limitado, o nuestra lectura es limitada, porque uno empieza a leer lo que la hermana Joy reveló sobre los golpes misteriosos, el espiritismo, el espiritualismo y el misticismo, y todos son parte de un gran conjunto, el conjunto de lo místico. Por eso es que acá, si yo le digo, por ejemplo, los budistas, o si uno le pregunta a los budistas, ¿ustedes son espiritistas? Y te va a decir, claro que no, anda a buscar a los espiritistas allá con Margarita, con Catalina. Pero los budistas entran dentro del misticismo. Vamos a otro ejemplo, vamos con los judíos actuales. ¿Son espiritistas? En un sentido limitado, que por ahí podemos decir el espiritista. En realidad son místicos. ¿Sí? Y por ser místicos, son espiritualistas, y por ser espiritualistas son espiritistas, si se quiere, ¿no es cierto? Pero la base es el misticismo. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo, yo que siempre bromeo con esto, los mormones. La doctrina mormona se presenta como cristiana, ¿sí o no? ¿Sí? Los chicos que siempre andan por las calles, ¿no? Así con camisa blanca, y se consideran cristianos, pero ¿son cristianos? En realidad uno estudia toda su filosofía, sus libros, y en realidad son ultra místicos. Y por ser místicos terminan siendo espiritualistas y terminan siendo espiritistas, sin ir más lejos. ¿Quién reveló todo lo que ellos lo reciben como un Nuevo Testamento? El libro del Mormón. Según ellos, ¿cómo lo recibieron? Todas las chapas de oro, todo un ángel. Básicamente ellos dicen, vino un ángel y trajo esto, pero ¿quién le avisó
¿Dónde estaban el libro del Mormón escrito supuestamente en otro idioma? ¿Quién le avisó el fundador de los mormones, José Smith? ¿Quién le vino a avisar de que había un Nuevo Testamento por ahí enterrado, que él tuvo que ir literalmente con una pala a desenterrar? ¿Quién era el ángel morón? Y ahí viene, ahí entonces vino una larga lista de ángeles que se le aparecieron en su pieza, que se le aparecieron en el campo, en medio del bosque, y según incluso testimonio, según él, el propio Jesús y el propio Padre bajaron a la tierra y se le aparecieron, así como usted y yo nos estamos viendo. Así que esto es profundamente místico, y por ser místico es espiritualista, y por ser espiritualista sigue siendo espiritista. ¿Por qué? ¿Qué comparten en común el mundo espiritista que se lo puede quizá limitar en ese concepto místico, y si lo queremos limitar incluso, y espiritualista incluso si lo queremos limitar? Pero ¿qué comparten las tres filosofías si uno lo quiere separar? Dijimos, no están separados, comparten lo mismo, pero si lo queremos separar y al mismo tiempo decir qué los une, ¿qué los une? Les une la comunicación con los espíritus. Tanto el mundo místico como el mundo espiritista, como el mundo espiritualista consideran que existen espíritus del mundo espiritual que quieren comunicar una ciencia mayor. ¿Cuál es la ciencia mayor? Una ciencia mayor a la que el ser humano es capaz de alcanzar. ¿Por qué el ser humano no es capaz de alcanzar la ciencia que tienen los espíritus, según esta filosofía? ¿Por qué? ¿Se entiende la pregunta? O ya estamos cansados, ya terminamos. ¿Se entendió la pregunta o no? ¿Por qué toda esta filosofía consideran que los espíritus tienen una ciencia mayor que a la que el ser humano es capaz de alcanzar? ¿Lo viven en inmortalidad? No se está entendiendo la pregunta quizás. Vamos de vuelta. ¿Por qué tanto el misticismo, el mundo espiritista y el mundo espiritualista, si lo queremos separar, consideran que los espíritus, o sea, de base ya creen que existen los espíritus, pero el punto es, ¿por qué creen que los espíritus pueden comunicar una ciencia de la vida, de la eternidad, mayor que a la que el ser humano puede, con su solo razonamiento, alcanzar? ¿Se entiende? ¿Por qué creen que los espíritus tienen mayor capacidad de entendimiento, comprensión, sabiduría, más alta que la de cualquier ser humano vivo? Y que por eso acabamos al comunicador y al comunicante, porque se quiere alcanzar esa sabiduría, entiéndase, según ellos, superior. ¿Por qué? Porque está en otro plano, en que Dios tiene un contacto con Dios y Dios influye, que es lo que vive. Va por ahí la cosa. Es una experiencia más cercana. Pero si queremos, vamos a un plano, a un concepto muy simple, vamos a simplificarlo y que es totalmente entendible. Empecemos por lo que dice Eduardo. Se considera que estos espíritus están en un contacto mucho más directo con Dios. Ahora, saquemos la palabra Dios y pongamos la palabra divinidad. ¿Por qué? Porque pongamos ahí cualquier ser que sea divino y que por ende es superior según este concepto. Y vamos al otro concepto. ¿Por qué se considera esto? ¿Por qué se considera superior la sabiduría de los espíritus? ¿Por qué los espíritus no... A ver, ¿por qué un supuesto muerto...
Porque un muerto, supuestamente, al otro día que ya es de espíritu, según esta filosofía, ya tiene una capacidad de sabiduría superior, inmediatamente. Sí, dijimos, porque tiene comunicación con, supuestamente, la divinidad en forma más directa. Pero hagámoslo simple. Ese es por un punto. Contacto con lo divino, ¿sí? Y no decimos Dios, decimos con lo divino. Póngale ahí la divinidad que uno quiera. Pero, en teoría, ¿cómo se llegó a ese contacto con lo divino? ¿Después de qué? ¿Y la muerte qué sería, según este concepto? Pasar los segundos, claro. Sí, todo eso, pero en realidad, es lo que está, sí, todo eso es correcto, pero lo que está diciendo es, acá va la palabra, desprenderse. Exactamente. Y vamos a ponerlo así, de la limitación del cuerpo. de la materia, ¿sí? Ahora, no pensemos en alguien que muere, sino pensemos, por ejemplo, las tribus que todavía existen, indígenas. Creen, por ejemplo, en el espíritu del viento, de la naturaleza, en el espíritu de los ancestros también, pero muy ligado al espíritu de la naturaleza, la Pachamama y todo lo que se diga sobre el espíritu de la naturaleza. Porque esa le da característica también divina y superior, porque vuelve al mismo concepto, que la materia es limitante y lo espiritual es superior siempre. Entonces, cerrando el concepto, todo lo que es espiritualismo, todo lo que es espiritualismo, vamos a ver, todo lo que es místico es porque es espiritualismo. Y si es espiritualismo y místico, sí o sí termina siendo espiritista. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar con esto. El comunicante y el comunicador. El comunicante es el espíritu, ¿sí? El que comunica, ¿sí o no? Sí. Y el comunicante, el comunicador, vamos a decirlo así, ¿cómo le vamos a poner? El que comunica, sí, el comunicante. Y ayúdenme si podemos buscar otra palabra mejor. Emisor y receptor. El emisor y receptor. El comunicador, ¿cómo poner el comunicador? Eso perdió en la escuela. El comunicador, sí, no, pero está bien, ¿cómo era? Emisor y receptor. Ahí está, vamos a esa palabra. El receptor en realidad es el famoso medium. Pero acá viene la gran cuestión del espiritismo moderno. ¿Quiénes pueden ser medium según el espiritismo de toda la vida? De antes, el espiritismo de antes. ¿Por qué esa? No, el medium es el intermediario. ¿Por qué Saúl le buscó a la pitonisa? Para supuestamente comunicarse con el emisor muerto Samuel. ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué tuvo que viajar, buscarla de noche y todo lo demás? ¿Por qué tuvo que buscar una persona particular y especial? Y esta es la esencia de lo que tenemos que entender de la diferencia entre el espiritismo moderno y el espiritismo viejo. Para el espiritismo viejo, el emisor, como la pitonisa de Endor,
¿sí? Solamente podían ser, o los mediums solamente podían ser personas especiales que hacen ese trabajo de comunicar lo que los espíritus quieran decir. ¿Me van siguiendo? Ya terminamos. Si estamos cansados, ya terminamos. El medium era una persona especial que se preparaba. ¿O qué? Exactamente. Pero a partir de 1848, ¿quiénes pueden ser medium? Los que busquen. ¿Eh? Los que busquen a los espíritus. Va por ahí la cosa. ¿Quiénes pueden ser medium según hoy el espiritismo moderno y a partir de 1844? Cualquiera. Todos. Cualquiera puede ser medium, o sea, cualquiera puede ser receptor de lo que los espíritus están dispuestos a comunicar. Siguiendo unos pasos, un método. Con tal de que vos dispongas, claro, la Hermano, metodología, la forma, o sea, receptivo. Perdón, voy a hacer, cierro la idea. Allan Kardec, que escribió, no solamente este libro, ¿se acuerdan? El Evangelio según el Espiritismo. Él fue receptor de todos los espíritus que le comunicaron todo esto y más, todos los otros libros. Y hay otro libro con este no es el primer libro, ¿se acuerdan? Este es el tomo 3. Pero muy interesantemente, el tomo 1 es este, el libro de los espíritus. O sea, el espiritismo moderno, escrito de esta manera, arranca con esto que estamos hablando. Todo lo que es el tema del mundo de la vida espiritual que supuestamente Allan Kardec descubre, y entonces los espíritus le empiezan a decir: hola, nosotros somos los espíritus, estamos en todos lados y tenemos una obra que hacer y te encargamos a vos para que escribas. Y acá en este libro se enseña justamente que cualquiera puede ser médium. Dicho de una manera mucho más simple. Hagámoslo más simple. Cualquiera puede tener comunicación con los espíritus. Y a diferencia de antes, esta comunicación va a ser directa y va a ser abierta. Perdón, pero cualquiera que siga unos pasos determinados. Exactamente. Sí. hermano, en alguna parte de la Biblia, bueno, en la parte del fin habla que eso iba a suceder. O sea, el Apocalipsis, eso habla. Claro, déjenme cerrar con tres citas nomás y cerramos, ¿sí? Ya por ahí estamos cansados, pero cerramos con esto. ¿Hasta ahí se entiende todo? Sí. ¿Por qué hay que puntualizar esto para entender el tema de los golpes misteriosos? Porque los golpes misteriosos, más allá de que suene aparentemente una expresión un tanto, no sé, como anticuada o muy confusa, como quiera ser, en realidad no tiene nada de confuso y nada de antiguo. ¿Por qué golpes? Porque era el tipo de comunicación. Ahí ya vamos, ¿se entiende? O sea, el detalle acá no es que hayan sido golpes, el detalle acá es que fue una comunicación absolutamente abierta. ¿Por qué misterioso? No porque no se supiera particularmente el origen, porque Catalina, Lea y Margarita entendieron, según ellas, que era el espíritu de un asesinado que fue enterrado en la casa que ellos compraron. Según ellos, así lo quisieron entender. O sea, de misterioso era la cuestión
de que el origen estaba más allá del ser humano, o sea, un espíritu. Siempre está el misterio del problema. Si querés, el misterio de la frontera entre la muerte y la vida. En otras palabras, una comunicación directa con los espíritus es lo que está señalando el tema de los golpes misteriosos. Y ahora viene el detalle. Catalina y Margarita Lea aceptaron ser receptoras en ese, entre comillas, juego que hicieron y empezaron a hacer durante esa noche y durante toda su vida con el tema de los espíritus. El detalle estaba en que el emisor, o sea, los espíritus, si bien aparentemente estaban al servicio de Margarita, Catalina y Lea por lo que ellas quisieran saber, finalmente estos espíritus demostraron que ellos, en definitiva, no se estaban comunicando para cumplir los caprichos de estas tres chicas solamente, sino para dar un mensaje particular y específico en el fin de los tiempos, según estos espíritus. Y lo que ellas empezaron a comunicar, finalmente comenzó a dar fruto directo a partir de 1857 del otro lado del mar, en Europa, con este hombre y con este libro. Lo que empezó con comunicación de los espíritus, golpes misteriosos, vamos a decirlo de esta manera en este sábado, con la ayuda de Dios, si estamos entendiendo este tema. Estos golpes misteriosos son estos mensajes. ¿Se entiende? Estos son los golpes misteriosos. Porque la hermana Joy, lo vamos a leer el sábado que viene, dice algo sobre estos golpes misteriosos. Dice de estos golpes misteriosos que empezó chiquitito, con estas tres chicas, pero que iba a ¿qué cosa? Dice abarcar el mundo entero. ¿Y cómo es que algo que empezó con pequeños golpes iba a abarcar todo el mundo? Claro, de la única forma que iba a abarcar todo el mundo es haciéndose doctrina. Y dijimos que íbamos a cerrar con este concepto, borro, con este concepto y contestando la pregunta de Carlos, que es ¿dónde está en la profecía esto? Bueno, está en Apocalipsis 17:5, Carlos. ¿Por qué? Y cerramos con eso, con Apocalipsis 17:5 y con esta cita y terminamos, porque ahí está la respuesta. ¿Qué dice Apocalipsis 17:5? Que alguien lo tenga y terminamos con esta cita. Para que dejen de dormir. Yo bueno, claro que estoy durmiendo. Y en su frente Sí. un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Perdón, no te escuché. ¿De vuelta? Y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. El detalle es que Apocalipsis 17:5, que habla del conflicto final, porque Apocalipsis 17 habla de eso, ¿sí? Dice que, y ahí está lo interesante de tener la Reina Valera 1909, porque si tenés cualquier otra Biblia, vas muerto. Dice en su nombre, en su frente escrito un nombre, ¿cuál? Babilonia. No, ahí le quería agarrar el hermano, porque usted está usando la Valera 60. Sí, un nombre escrito misterio.
Espera. ¿Está con la Valera 60? ¿Sí? Bueno, fíjese, ahí está el detalle. Léalo bien, hermano. Léalo y vamos a ver la diferencia. Y en su frente un nombre escrito. Misterio, Babilonia la Grande, la madre de gallo amigo. Pero yo le voy a ayudar. Pero usted ya fue más inteligente, ya le había borrado acá el cum. ¿Sí? ¿Ese es su viroma? Debe ser, sí. ¿Vio que está un mosquito muerto? Yo tengo, hermano. ¿Sí? La hermana ella ya le corrigió en su Biblia. Bien, Yo leo lo que dice bien, hermana. en 909. Dice, y en su frente un nombre escrito, : misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones Ajá. de la tierra. Y hermana, usted leyó bien porque ya le borró el cum. Eso lo- Exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Babilonia? 17.5. ¿Eh? 17.5. Misterio. Claro, pero su Biblia, usted porque la agarró ahí y le tachó con una viroma. La 60 dice, La Valera misterio. 60 dice Un misterio. un misterio. Y ahí está, le volvemos, mira, sin querer queriendo, empezamos con los 2 puntos y terminamos con los 2 puntos. La mala traducción de la Valera 60 es que dice que Babilonia es un misterio. Eso es falso. Babilonia, según la Biblia, no es un misterio, como que nadie entiende exactamente qué es, Claro. sino que lo que dice la Valera 909 es que Babilonia, tiene un nombre en la frente acá escrito. Y el nombre que tiene escrito es misterio. O sea, el nombre de Babilonia, ¿cuál es? Misterio. Exactamente. ¿Y qué significa que sea el nombre? ¿Por qué el nombre es misterio? ¿Qué significa el nombre? El nombre de alguien que indica, según la Biblia por lo menos. Identificación, El, identidad. el nombre es la identidad, ¿sí? Y vamos a seguir con esto, pero cuando la Biblia dice que Babilonia y el engaño final, Carla, ahí está tu pregunta, es misterio, lo que está diciendo es que porque misterio viene de eso, el misticismo, lo que Apocalipsis 17:5 está diciendo es que el engaño final iba a venir de la mano del misticismo. Y está acá en Apocalipsis 17:5. Pero ¿por qué dijimos que esto engloba mucho más que la palabra espiritismo? Pero por culpa de nosotros que lo limitamos. Y acá está la cita con la que terminamos. ¿Sí? ¿Me ayudan a leer? La ciencia cristiana, los cultos orientales y de sanidad. Hay muchos que se horrorizan ante el pensamiento de consultar a los médiums espiritistas, pero que son atraídos por formas más placenteras de espiritismo, tales como el movimiento de Emmanuel. Aún hay otros que son descarriados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y de otras religiones orientales. Familia, ahí está. Fíjense que dice acá, Consultar a los muertos. formas más placenteras de espiritismo. ¿Cuál fue el tema de hoy? Esto. Entender que el engaño final es el misticismo que engloba todo lo que quizá incorrectamente acotamos como el mundo espiritista, pero que la hermana White dice que
el espiritismo incluye en forma amplia muchas otras cosas y que la gente los recibe porque está presentado de forma más placentera, o sea, de forma más agradable y aceptable. Y da ejemplos que vamos a ir desarrollando. Y muestra resultados El positivos. movimiento de Emmanuel, solo para adelantar, ¿qué es el movimiento de Emmanuel? Que ya estaba en esa época, surgiendo y haciéndose fuerte. Bueno, les adelanto más, pero vamos a seguir, ¿eh? Era así un movimiento cristiano. Sí, pero ¿qué movimiento en particular? Sí, el movimiento pentecostal, no evangélico, pentecostal. Y después dice la ciencia cristiana. En realidad esto está mal porque debería estar con mayúscula. ¿Usted sabía que existe una iglesia que se llama ciencia cristiana? Una iglesia cristiana que se considera, bueno, existe hasta hoy y surgió en la época de la hermana White y tienen una profeta como fundadora. Después, perdón. Sí, claro. ¿Por qué no aclaró ahí el movimiento pentecostal? ¿O así se le llamaba? El movimiento de Manuel. Porque estaba surgiendo. Ah. El movimiento pentecostal no estuvo toda la vida. En algún día nació. Igual que la ciencia cristiana. Y dice también por el misticismo de la teosofía. Ahí tenemos otro ejemplo, la teosofía. ¿Qué es la teosofía? Bueno, les doy un detalle nomás. Hitler era seguidor de la teosofía, por dar un ejemplo. Y después dice, y otras religiones orientales, o sea, todo lo que tenga que ver con el mundo oriental. Acá encerramos a todo el espiritismo con sus formas de medio espiritista de manera directa o con formas más placenteras. Déjenme decirlo tristemente, y vamos a repetirlo hasta el cansancio, hasta que nos quede la forma lo más claramente posible. Pero tristemente desde el año 2004 y antes, el mundo adventista, nosotros como iglesia, empezamos a recibir las formas más placenteras de espiritismo y tienen un nombre, ya lo dijimos muchas veces. Dentro de esas formas placenteras está, sí, pero ni siquiera se llama, porque uno ahora ni siquiera se llama 40 madrugadas. Esa forma placentera de espiritismo que entró en el adventismo tiene un nombre, tiene un solo nombre. Y terminamos con esto, de vuelta. ¿Cuál es la forma placentera del espiritismo en que fue recibido tristemente en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de manera oficial, y tiene un solo nombre, y es la formación espiritual? ¿Qué es la formación espiritual que entró en la Iglesia Adventista del Séptimo Día tristemente y ha inundado instituciones, jóvenes, todo? Misticismo. Es el misticismo que trae la formación espiritual, tiene ese nombre, no otro. Y está acá. No sé si alcanzan a ver. Formación espiritual. Va más allá que las 40 madrugadas, porque usted puede decir, yo estoy tranquilo porque nunca participé de las 40 madrugadas, pero resulta ser que entra en otra forma. Nosotros estamos hablando dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia, pero va por ahí la cosa.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para poder entender esto que pudimos ver hoy y que ojalá no parezca un pantano en el cual estamos dando vueltas, sino que realmente parezca lo que es, lo que pretende ser, aclarar lo más profundamente posible esto para justamente lo que decía la cita, ¿no? Que a través del poder de Dios y la fe en su palabra podamos ser librados de esa obra final del engaño. Amén. Amén. ¿Quién va a